nombre es Darlene Vicente Viveros Alegría. Voy a hacerle la presentación correspondiente a la asignatura Tecnología Educativa con la docente María del Rosario Villanueva Flores. Este es el segundo entregable del artículo de investigación, 25 de octubre del 2024. El cual tiene como nombre Estrategias de Flexibilización Curricular y el uso de recursos tecnológicos para transformar las prácticas educativas de los docentes en el aula, favoreciendo la inclusión y la diversidad del aprendizaje de los estudiantes en situación de discapacidad en el establecimiento educativo Teófilo Roberto Pota del distrito de Buenaventura. Si bien este artículo explora cómo las estrategias de flexibilización curricular y el uso de recursos tecnológicos puede transformar las prácticas educativas de los docentes en el aula, favoreciendo aquellos procesos de inclusión y la diversidad del aprendizaje de los estudiantes en situación de discapacidad. El estudio se realizará en el establecimiento educativo Teófilo Roberto Pota del distrito de Buenaventura, el cual tiene como propósito poder contribuir a la transformación de las prácticas educativas de los docentes en el aula, a partir de los procesos de inclusión y la diversidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes en situación de discapacidad. Empleando una metodología que se enmarca en un enfoque investigativo cualitativo, tipo de investigación descriptiva, investigación-acción participativa y por consiguiente investigación-acción y que por consiguiente se encamina a la investigación-acción participativa. Durante el diagnóstico que se hizo inicialmente, se encontró que la institución no cuenta con características de la población de estudiantes en situación de discapacidad y que además se debe agregar que hacen falta lineamientos claros que deben de tener los docentes para sus prácticas de aula en cuanto a la enseñanza y poder generar entonces la atención de los estudiantes en situación de discapacidad y unos aprendizajes significativos. Y que no hacen, pues, si bien uso ni siquiera de la flexibilización curricular ni de recursos tecnológicos como medio para desarrollar ese aprendizaje, esa enseñanza. Y finalmente se espera que los resultados de este estudio conviden recomendaciones para la implementación de estrategias y recursos tecnológicos a nivel institucional y a nivel pedagógico. Si bien la UNESCO en el año 1990 realiza la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos y en el marco de esa acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje en el marco de la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos. Dicha declaración tiene como propósito poder satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de todos los niños, jóvenes, adultos. Eso lo establece en la página 18 del documento de la UNESCO 1990. De esta manera, entonces, se abre la puerta a todos los niños y niñas, en especial a quienes están en situación de discapacidad, para que puedan acceder al sistema educativo sin ninguna restricción y teniendo en cuenta que la educación es un derecho fundamental para todos. En ese sentido, entonces, se busca revertir el contexto o las circunstancias desfavorables a los que se están expuestos las personas en situación de discapacidad, como lo dice Peters 2003. En el contexto, entonces, se busca atender la necesidad existente en los establecimientos educativos de poder reconocer que existe una diversidad de ritmo y estilos de aprendizaje entre los estudiantes y poder construir herramientas, estrategias pedagógicas, metodológicas y hacer uso efectivo de los recursos tecnológicos, los cuales favorezcan la inclusión y la diversidad durante el proceso de aprendizaje, enseñanza del docente y aprendizaje significativo de los estudiantes al interior del aula. A su vez, entonces, encontramos algunos estudios que sustentan la importancia de la educación inclusiva y de la flexibilización curricular, además de los recursos tecnológicos como estrategias para poder atender la diversidad. En ese sentido, tenemos a Torres 2017, que pone de manifiesto las dificultades de los docentes en los procesos de enseñanza, como retardo mental leve y moderado. Y dichos procesos de enseñanza de los estudiantes del grupo de inclusión se han evidenciado dificultades en cuanto al desconocimiento de las estrategias tecnológicas en las prácticas educativas,
a la poca comprensión del sujeto escolarizado con necesidades educativas especiales y a la metodología inadecuada para poderlo instruir. Esto hace que la institución sea de vital importancia plantear estrategias didácticas, las cuales deban de contribuir al mejorar y potenciar las habilidades y capacidades de todos los docentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje significativos de nuestros estudiantes. Partiendo entonces de esta problemática, fascina la necesidad de poder agrupar desde múltiples miradas culturales, religiosas, políticas, sociales, la dificultad radicada en la innovación del pensamiento docente, directivos docentes, que por falta de cualificación hacen que en ocasiones tengan una mirada muy rígida que no les permite ejercer su rol desde la integralidad y se deje de lado los requerimientos, las políticas educativas encaminadas a proyectar instituciones para todos y todas, que garanticen la participación y el acceso equitativo de los estudiantes donde se encuentran los recursos pedagógicos, los recursos tecnológicos, las didácticas creativas y estrategias para la flexibilización del currículo, donde se defina qué se enseña, cómo se evalúa, para qué se evalúa. Además, entonces se ha evidenciado debilidades en la infraestructura que es necesario también adaptarlas según las necesidades existentes y permitiendo así avanzar hacia la educación inclusiva. Así entonces, abro comillas, la inclusión no es sino el primer paso hacia la integración de una sociedad centrada en el niño y promover el aprendizaje colaborativo. Cierro comillas, lo dice Stan Kidd, 1999, página 17. De tal forma que el reto es reconstruir la sociedad desde la educación inclusiva. De acuerdo con lo anterior, entonces se pretende transformar las prácticas educativas que cumplan no solo con los requerimientos, sino con las necesidades de la población en general, desde diversos contextos y situaciones sociales, que se hacen evidentes en las prácticas diarias de los docentes inmersos en estos procesos. Por lo cual el presente proyecto de investigación pretende evaluar las estrategias de flexibilización curricular y el uso de los recursos tecnológicos en la transformación de las prácticas educativas de los docentes en el aula, considerando en esta medida la inclusión y la diversidad de los aprendizajes de los estudiantes en situación de discapacidad en el establecimiento educativo Teófilo Roberto Potes del distrito de Buenaventura, precisando criterios para conocer la discapacidad, para poder comprender la diversidad, la individualidad y en ese sentido establecer planes de trabajo con los docentes que contribuyan a mitigar los problemas y barreras para la inclusión y el aprendizaje en el aula. De ahí que la Secretaría de Educación del Distrito de Buenaventura debe establecer como principio educativo atender la diversidad desde el poder entender y comprender los diferentes ritmos de aprendizaje, la variabilidad de capacidades, habilidades de interés, el conjunto y el subconjunto de situaciones sociales y o personales que caracterizan a cada persona como un ser único y en ese sentido poder dar respuestas a las premisas de la educación para todos. Por su parte, Quintero 2018 encontró que los recursos y metodologías pedagógicas implementadas para el desarrollo del aprendizaje básico impactan de forma positiva en el desarrollo de aprendizajes básicos en los niños, niñas en situación de discapacidad cognitiva, generando avances en la interiorización del aprendizaje de los y las estudiantes. Y por último, Rojas y Cepeda 2018 encuentran en su estudio que las instituciones educativas se encuentran alejadas de poder atender a los niños, niñas con necesidades educativas especiales, ya que el PI está orientado a la investigación, acción participativa y no convergen con las conexiones curriculares, ya que hay un distanciamiento entre el currículo y los estilos de enseñanza de los docentes. Además, se logra evidenciar que el enfoque pedagógico se adapta a la propuesta de flexibilización curricular y a su vez se pudo ver que se necesitan espacios propicios, ambientes confiables,
relaciones humanas afectuosas y estilos de enseñanza diferenciales que permitan aflorar el desarrollo de habilidades de los niños con necesidades educativas y que existen una gran brecha muy grande entre las políticas públicas de inclusión, las prácticas reales que se requieren llevar a cabo en las aulas de clase. En ese sentido, entonces, como justificación, es necesaria esta investigación porque el establecimiento educativo Teófilo Roberto Potes, si bien se encuentra en una región muy vulnerable de la ciudad de Buenaventura, donde las condiciones socioeconómicas y la falta de recursos tecnológicos dificultan la implementación de procesos pedagógicos incluyentes en sus prácticas de aula, en sus estrategias, herramientas y metodologías de enseñanza de los docentes al interior del aula pedagógica, que le permitan en ese sentido a los estudiantes poder lograr ese aprendizaje, esa enseñanza y ese aprendizaje significativo. Por lo tanto, esta investigación tiene como propósito evaluar cómo las estrategias de flexibilización curricular y el uso de recursos tecnológicos pueden ser una herramienta que permitan la transformación de las prácticas de los docentes en el aula y lograr la inclusión y la diversidad de los aprendizajes de los estudiantes en situación de discapacidad, desde diferentes dimensiones del ser y desde el contexto cognitivo, social, político, económico, cultural y religioso, pero precisando criterios, estrategias, metodologías, herramientas, contenidos, recursos tecnológicos que permitan ese reconocimiento y ese respeto del otro y de su forma de vida, además de su estilo de aprendizaje, de conocer las diferentes situaciones de discapacidad que se enfrentan diariamente en cada estudiante y de poder comprender la diversidad, la individualidad y establecer unos planes de trabajo que vayan desde la formación integral del ser, saber, comprender, hacer con los docentes para contribuir a mitigar aquellos problemas y barreras para la inclusión de los aprendizajes al interior del aula pedagógica y las aulas educativas. Los resultados de esta investigación ofrecerán información muy valiosa que no solo beneficiará al establecimiento educativo Teófilo Roberto Potes, sino que también puede ser aplicado a otras instituciones educativas del distrito de Buenaventura, donde enfrenten desafíos similares. Analizar entonces las percepciones y las experiencias de los docentes, ese estudio también va a poder contribuir a mejorar de manera continua la formación docente en las prácticas pedagógicas inclusive. A nivel organizacional, la investigación va a permitir a la institución repensarse desde su misión, su visión educativa y revisar y ajustar su currículo docente. Al docente le va a permitir reconocer, conocer y reflexionar y evaluar sobre su rol como docente a la hora de poder realizar y de poder planear sus estrategias pedagógicas, las cuales llevará a cabo a la institución educativa, pero esta vez lo va a hacer desde la flexibilización curricular y desde el uso de recursos tecnológicos. Además, le va a permitir observar la grandeza que hay en cada estudiante de su individualidad. A los padres de familia les va a permitir empoderarse de su rol como acompañante en el proceso educativo de su hija o su hijo, ayudándoles a descubrir sus talentos, sus habilidades, sus virtudes, sus destrezas para poder potencializarlas. A la comunidad le va a permitir o le va a dar un gran aporte, ya que va a tener una propuesta de inclusión con una mirada desde la diversidad, desde la inclusión y que se espera sea un referente para todo el distrito de Buenaventura. Cabe resaltar que se escogió esta institución debido al interés que como docente tutora del programa Todos Aprender y la formación integral vengo desarrollando desde hace 9 años, lo cual me ha permitido poder generar procesos de intervención y de reconocimiento del contexto y de las condiciones de los educandos con relación a los procesos de identidad, diversidad, inclusión, ¿sí? Pero sobre todo poder y aprendizaje, pero sobre todo poder tener esa posibilidad de elaborar estrategias pedagógicas para abordar los problemas que se presentan al interior de la institución educativa desde las prácticas de aulas de los docentes y los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Tal como se lo indica pues la ley 115 de febrero de 1994, que se debe promover la importancia de consolidar los procesos
gestores de escenarios de participación de comunidades educativas. Y por último, se espera poder establecer en este documento una propuesta muy innovadora, el emprendimiento en los docentes, el empoderamiento en los docentes de aula durante sus prácticas de aula. Y los siguientes elementos, como son el uso de los recursos tecnológicos y las estrategias de flexibilización curricular desde estrategias pedagógicas generales, estrategias pedagógicas para la estimulación del lenguaje, estrategias pedagógicas para implementar con estudiantes autistas, estrategias pedagógicas para implementar con estudiantes con discapacidad cognitiva, estrategias pedagógicas para poder implementarlas con estudiantes con discapacidad visual, con discapacidad auditiva y con diferentes tipos de discapacidades que puedan presentar los estudiantes. Y además hacer la utilización efectiva e implementación del PEER antes, durante y después de los procesos pedagógicos y del DUA como recurso fundamental para poder generar esos procesos de enseñanza significativos de nuestros estudiantes a través de unas prácticas de aula innovadoras y flexibles. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, entonces surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo las estrategias de flexibilización curricular y el uso de recursos tecnológicos, considerando los procesos de inclusión y la diversidad del aprendizaje de los estudiantes en situación de discapacidad, para transformar las prácticas educativas de los docentes en el aula del establecimiento educativo Teófilo Roberto Potes? De allí surge el siguiente objetivo general. Evaluar las estrategias de flexibilización curricular y el uso de los recursos tecnológicos, considerando los procesos de inclusión y la diversidad del aprendizaje con los estudiantes en situación de discapacidad, para transformar las prácticas educativas de los docentes en el aula del establecimiento educativo Teófilo Roberto Potes, lo cual nos permite identificar 4 objetivos específicos. El primero es poder hacer un reconocimiento de los estudiantes en situación de discapacidad al interior de la institución educativa. De ahí, poder identificar en los docentes de dicho establecimiento los conocimientos, los tipos de estrategias de flexibilización curricular y recursos tecnológicos que implementan ellos en sus prácticas de aula. Tercero, evaluar cómo las estrategias de flexibilización curricular y los recursos tecnológicos impactan en las prácticas pedagógicas de los docentes, los resultados académicos y en la participación de los estudiantes en situación de discapacidad. Y por último, poder elaborar una propuesta para los docentes que tenga criterios y contenidos y orientaciones, además de las estrategias de flexibilización curricular y recursos tecnológicos como herramientas que permitan ser ajustadas y tenidas en cuenta en nuestras prácticas pedagógicas, atendiendo la diversidad de los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes en el marco de una educación inclusiva. Ello permitió entonces poder crear el siguiente supuesto, el cual espero pues poder al finalizar esta investigación poder corroborar, y es que las estrategias de flexibilización curricular y el uso de los recursos tecnológicos sí transforman significativamente las prácticas educativas de los docentes, favoreciendo la inclusión y la diversidad del aprendizaje de los estudiantes en situación de discapacidad en el establecimiento educativo Teófilo Roberto Potes. De ahí que surjan las siguientes categorías y subcategorías. Como primera categoría, pues tenemos la flexibilización curricular, que tiene 1, 2, 3, 4 subcategorías, que ahí lo pueden ustedes observar en la tabla. Como segunda categoría tenemos los recursos tecnológicos. Nuestra tercera categoría tiene que ver con la inclusión, y nuestra cuarta categoría tiene que ver con discapacidad. Allí en la tabla pues está muy bien explicadas cuáles son las subcategorías que se desprenden de esas categorías iniciales, y que de las cuales tendremos en cuenta para desarrollar nuestro marco teórico. Si bien el sistema educativo en Colombia brinda elementos los cuales buscan sentar las bases para una educación incluyente, amparado en las políticas, en los lineamientos y las orientaciones tales como el decreto 1421 de 2017,
que permite trabajar con la discapacidad y atender la diversidad en el aula a través de ajustes razonables, con el propósito de que los estudiantes en situación de discapacidad puedan gozar o ejercer de alguna u otra manera las mismas condiciones y derechos a la educación para todos y todas. Esta práctica no se está llevando a cabo dado que en el marco de la implementación del marco legal relacionado con la educación inclusiva, pues se encuentra en las instituciones educativas un escenario el cual no se orienta con los recursos suficientes para la cualificación docente en cuanto a la educación inclusiva. Además, falta la voluntad de directivos en la implementación de dichas políticas relacionadas con todo lo que es educación inclusiva, aprendizajes incluyentes y diversidad. Si bien entonces nuestro marco teórico se fundamenta entonces teniendo en cuenta algunas investigaciones como lo son Ángulo 2016, quien en su estudio da a conocer cómo los docentes implementan su práctica pedagógica y cómo hacen una mirada hacia la discapacidad, puesto que a pesar de su experiencia le hace falta conocer cómo implementar la pedagogía para la población diversa. En este orden de ideas, este estudio está muy relacionado con la investigación que estoy desarrollando, donde se trabaja la población en situación de discapacidad y se busca que tenga una educación inclusiva desde el respeto y la equidad. Y para ello entonces se buscó trabajar con la categoría de análisis denominada flexibilización curricular para poder implementar prácticas pedagógicas a partir del DUA acorde a las situaciones de los estudiantes en situación de discapacidad y que los docentes como agentes educativos sean ese puente que contribuya a la educación de los estudiantes. En segunda medida tenemos a Torres 2017, quien realiza en su estudio esa relación con la investigación que también estoy adelantando desde la perspectiva de flexibilización curricular, educación inclusiva, recursos tecnológicos y discapacidad. Desde estos 4 conceptos se busca poder ajustar los procesos académicos de los estudiantes, ya que se deben crear o construir dinámicas donde se pueda establecer de forma integral procesos que estén acorde a las demandas y a las necesidades de los estudiantes, comprendiendo sus particularidades, las cuales están muy relacionadas con su forma de pensar, de sentir y de su actuar cotidiano. Y que esto conlleva a poder establecer a través de un enfoque diferencial los lineamientos para una educación globalizadora que requiere contenidos generales y específicos, así como el desarrollo de procesos de aprendizaje flexibles. Luego tenemos entonces a Quintero 2018, quien en su investigación relaciona conceptos con la presente investigación también desde una educación inclusiva y discapacidad, además de hablar de prácticas pedagógicas. A lo anterior entonces se debe agregar que contribuye a cómo trabajar la educación inclusiva en una institución educativa y que permite evidenciar las barreras a las cuales se debe enfrentar la comunidad educativa, en especial los docentes y estudiantes, quienes son los que interactúan de forma directa con los estudiantes en situación de discapacidad. Luego tenemos a Busch-Dalkler 2020, quien habla de los recursos tecnológicos que permiten mejorar la autonomía y la participación de los estudiantes con discapacidad en el aula, donde la tecnología asistida es un recurso muy importante y clave para estudiantes con discapacidad. Y en ese mismo sentido, Code y Polgar 2020 hablan de que la tecnología asistida puede mejorar la calidad de vida de los estudiantes con discapacidad. Y por último tenemos a Covarrubias 2019, quien en su diagnóstico busca brindar herramientas a través de las dimensiones propuestas por Boone y ICE Code 2015, los cuales son un modelo guía, el cual contribuirá a los centros educativos a poder visibilizar las barreras para el aprendizaje y la participación de los estudiantes en situación de discapacidad. De esta manera, lo que se pretende es que por medio del trabajo inclusivo se deje de lado todos los aspectos individualistas que se dan en las escuelas, ya que se busca hacer
sinergia entre los directivos, entre los agentes educativos, entre los docentes, entre la familia, el personal de apoyo a la institución y toda la sociedad y comunidad educativa en general. Además de que se busca entonces que el proceso de inclusión deje de ser mirado como una meta a alcanzar y más bien se vea como algo continuo en el tiempo que permita a las personas con algún tipo de discapacidad ser tratadas con equidad en los diferentes contextos, desde diferentes miradas, donde él interactúa y que además le permitan poder desarrollar sus actividades sin atisbo de marginación o exclusión, con el objetivo de que no se generen nuevas barreras para el aprendizaje y la participación. Bien, ahora hablemos entonces de nuestro marco teórico de la categoría discapacidad al interior del aula. Al respecto tenemos entonces a Barnes 1991, quien manifiesta que el concepto de discapacidad representa un sistema muy complejo de relaciones sociales impuestas a través de a las personas con insuficiencias por una sociedad muy discriminatoria. Esta perspectiva está muy relacionada con lo planteado por la OMS en 2001, la cual habla de la discapacidad como una generalidad que tiene unas dimensiones tales como dificultades en sus funciones o sus estructuras corporales, limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación e incluye factores contextuales. Esto es producto entonces de la manera como la sociedad en general se relaciona con las personas en situación de discapacidad, ya que se está influenciando por experiencias donde el sujeto con algún tipo de discapacidad enfrenta a respuestas ofensivas donde se tiene una actitud hostil de desconfianza, de miedo, lástima o ansiedad por parte del otro. Este tipo de situaciones entonces contribuye a legitimar prácticas discriminatorias. Y en este sentido, para poder ampliar el debate sobre el concepto de discapacidad, se debe también tener en cuenta cómo ha sido la evolución de este término, pues a través de la historia ha sido diferentes formas de pensarlo, de poderlo, de tabularlo y de percibirlo, además de ser concebido de diferentes maneras debido al modo como la sociedad ha visto a las personas en situación de discapacidad y el lugar que éstas han ocupado en la dinámica social. Puesto que todos los sujetos han sido tratados en un principio desde la ignorancia, la marginación, la exclusión, pero se los involucra y se les hace partícipe en la sociedad. Así también se ha pasado del silencio y el monólogo del diálogo. Igualmente se ha pasado de reconocer la discapacidad a reconocer la existencia de la persona, de asumir a la persona en situación de discapacidad desde el paternalismo a reconocerlo como persona digna y de derecho, lo cual hace que sean vistos como cuidadores, como lo argumenta Sion 2011. En este recorrido entonces se evidencia el cambio que ha tenido entonces respecto a las personas en situación de discapacidad desde la terminología y desde las miradas de la sociedad. Pero también para poder comprender mejor se debe hacer un recorrido por las distintas épocas y modelos de discapacidad. Ahora bien, hablemos entonces de nuestra segunda categoría que tiene que ver con la inclusión de los aprendizajes. Y en este sentido citamos algunos autores importantes como Parrilla 2010 afirma que es fundamental promover una educación inclusiva que tiene que salir de la escuela hasta llegar al espacio educativo nacional. Cierro comillas, página 274. Porque el desarrollo entonces de esa educación inclusiva compete también a las administraciones escolares, a los municipios, a los movimientos sociales y a los cuidadores, asociaciones y empresas que no pueden trabajar de forma aislada y desconectada en la consecución de la misma. En Colombia se planteó la educación inclusiva como una propuesta innovadora fundamentada en los cambios significativos que diera pie a la garantía de los derechos a la educación y a la igualdad, donde, abro comillas, la inclusión educativa es una expresión de preocupación por la equidad y por la garantía del derecho a la educación, pues apunta principalmente a superar los los altos niveles de exclusión
y la discriminación propia del sistema educativo. Cierro comillas, lo dice Pavón 2011. Asimismo, ISCON 2016 habla de la inclusión desde la exclusión porque sitúa la discusión en las dificultades que se tienen los alumnos con discapacidad para ingresar a los centros educativos porque en el imaginario tiene una concisión de que el estudiante se debe adecuar a los lugares y no al revés. De ahí entonces que poco a poco se debe ir acabando con esta serie de ideas preconcebidas, las cuales no contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población y a su vez limitan el aprendizaje y la participación de todos los alumnos. Por ello entonces se debe eliminar todas las barreras que sirvan de limitantes para el acceso a esta población, a desarrollar habilidades y competencias para la vida y que cumplan con los requerimientos exigidos durante su etapa formativa. ¿Esto qué implica? Un gran esfuerzo mancomunado por parte de quienes hacen parte de los establecimientos educativos, en especial de quienes dirigen a estos a través de la gestión educativa escolar, que puedan contribuir a que los estudiantes con algún tipo de discapacidad, ya sea cognitiva, síndrome de Down o cualquier tipo de discapacidad, limitación auditiva o por sordera o por baja audición, por limitación visual, por ceguera o por baja visión, discapacidad motora, por parálisis cerebral cognitiva u otra lesión neuromuscular y discapacidad múltiple, desarrollen potencialidades y puedan tener un desempeño óptimo dentro del espacio educativo. Así entonces, Barton 1996 manifiesta que, abro comillas, la inclusión implica identificar y minimizar las barreras del aprendizaje y la participación y maximizar los recursos que apoyen ambos procesos. Las barreras, al igual que los recursos para reducirlas, se puede entonces encontrar que en los aspectos y estructuras del sistema dentro de los centros educativos, en la comunidad, en las políticas locales y nacionales, las barreras puedan impedir el acceso al centro educativo o limitar la participación en él. Cierro comillas, página 22. Así entonces tenemos aquí en Colombia el decreto 1421 de 2017 que habla de la educación inclusiva como, abro paréntesis, aquella que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, de intereses, de habilidades y expectativas de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación con pares de su misma edad en un ambiente de aprendizaje continuo, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantice en el marco de los derechos humanos los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo a través de las prácticas políticas culturales que eliminan las barreras existentes en los entornos educativos. Lo dice el Ministerio de Educación Nacional 2018, página 17. Ahora bien, nuestro tercer concepto o categoría tiene que ver con flexibilización curricular. Pero entonces, para hablar de flexibilización curricular, primero debemos tener qué es el currículo, entender qué es el currículo, y el Ministerio de Educación Nacional lo define como el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de una identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y poder llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Lo dice en la página 73 del documento del Ministerio de Educación Nacional 2016. En ese sentido, también el mismo ministerio define que el currículo flexible como aquel, abro comillas, aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero a través de diferentes oportunidades de acceder a ellos. Es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural, de estilos de aprendizaje de sus alumnos, tratando de dar a todos las mismas oportunidades de aprender. Página 80 del documento del Ministerio de Educación Nacional. De esta manera, entonces, se logra evidenciar cómo la definición anterior busca arropar a todos en cuanto a las posibilidades de poder acceder a la educación,
pero también abre camino para la diversidad social y cultural de los estilos de aprendizaje, ya que todos los estudiantes pueden lograr los objetivos en el marco de una enseñanza-aprendizaje. Esto va entonces de la mano con lo planteado por Díaz 2005, quien dice que hay dos formas de poder entender la flexibilización del currículo. La primera es desde la apertura de los límites. En este existe una relación estrecha entre los campos, las áreas y el currículo. Y la segunda está encaminada a satisfacer las necesidades de los estudiantes adaptando a las actividades y cursos del currículo a esto. Por otra parte, entonces, las competencias juegan un papel importante en el tema de la flexibilización curricular, puesto que a partir de estas se implementan estrategias para poder desarrollar las capacidades de los educandos, de ahí que el aprendizaje debe adecuar a las características planteadas por Arena y Sandoval 2013. En ese sentido, entonces, hablamos también de las transformaciones de estrategias y recursos pedagógicos y didácticos que respondan a los ritmos y estilos de aprendizaje de los escolares. Tiempo que se requiere para poder alcanzar a nivel de habilidad, esperando dentro de un grado escolar, es decir, la competencia curricular para superar los logros establecidos en la materia. Tiempo para llegar a los niveles de competencia no alcanzados en otros grados o ciclos. Estos procesos entonces implican que el escolar puede pertenecer a tercero de primaria, pero estudiar contenidos de materias de segundo, modificando en ese sentido algunos niveles de habilidades requeridas por ciclos y por niveles, lo cual implica la modificación o supresión de algunas competencias de ser necesario en relación con las competencias curriculares que el escolar necesita para que el nivel se encuentre cursando. Está en la página 150 y la página 151 del documento de Arenas y Sandoval. En relación con lo anterior, hay que pensar la flexibilización curricular de una forma dinámica, donde los contenidos del aprendizaje permitan a los estudiantes poder realizar sus tareas y actividades de forma satisfactoria, con el propósito de que quienes aprendan puedan hacerlo desde su experiencia para así poder asimilar los contenidos impartidos. De ahí entonces la importancia de entender que un currículo flexible es sensible a cambios, los cuales han orientado a dinamizar el proceso formativo, donde se apunta a encontrar una relación entre el conocimiento y la acción con el propósito de que la enseñanza sea mucho más participativa, incluyente y que tenga unas particularidades de los educandos, teniendo en cuenta entonces que el currículo debe transformarse y modificarse como tal, y así puede lograr una efectiva inclusión dentro y fuera del aula educativa. Nuestro tercer concepto entonces tiene que ver con las prácticas educativas o los recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos, si bien cuando hablamos de la integración de la tecnología en el aula es fundamental para poder promover la inclusión y la diversidad del aprendizaje de los estudiantes con discapacidad. Según Colbert y Misha 2009, la tecnología puede mejorar la enseñanza y el aprendizaje, proporcionando herramientas que faltan en la comunicación y el acceso al conocimiento. Por ejemplo, las herramientas de textos y la voz y las aplicaciones de reconocimiento de voz pueden ayudar a los estudiantes en situación de discapacidad visual o cognitiva. No obstante, los recursos digitales son fundamentales para la inclusión y la diversidad del aprendizaje, según lo dice Tomlinson 2020. Los recursos digitales pueden proporcionar experiencias de aprendizaje personalizadas y accesibles para todos los estudiantes. Esos recursos digitales también son fundamentales para la inclusión y la diversidad del aprendizaje, como lo dice el mismo Tomlinson, dado que esos mismos recursos digitales proporcionan experiencias de aprendizaje accesibles, flexibles y personalizadas para todos los estudiantes. Por ejemplo, los libros electrónicos y los recursos educativos en línea pueden ser adaptados a estudiantes con discapacidad visual también y auditiva.
Y por último, las plataformas de aprendizaje en línea también son una herramienta valiosa para la inclusión y la diversidad del aprendizaje. Según Siemens 2005, las plataformas de aprendizaje en línea pueden proporcionar un entorno de aprendizaje colaborativo y flexible que se debe adaptar a las necesidades individuales de los estudiantes. Por ejemplo, las plataformas de aprendizaje en línea pueden permitir a los estudiantes con discapacidad participar en discusiones en línea y completar tareas de manera independiente. De ahí entonces la importancia de esa última cuarta categoría que tiene que ver con el uso de los recursos tecnológicos para mejorar y transformar las prácticas educativas que sí son necesarias en estos contextos que tenemos tantos estudiantes en situación de discapacidad. Ahora bien, en cuanto a los aspectos metodológicos tenemos que esta investigación se fundamenta en la investigación participativa, la cual tiene incidencia en la población, puesto que las estrategias implementadas tienen un impacto en los sujetos e individuos a través de las prácticas. Con ello, entonces, la acción participativa adquiere sentido a través de la transformación que se pretende realizar. Dado que se trata de una investigación en educación, se realizará un balance histórico del conocimiento que se propone en y para la acción, teniendo en cuenta aquellos problemas inmiscuidos del ser desde una participación en el conocimiento, el hacer, el sentir, el vivir y la propia transformación de ese conjunto de actitudes, costumbres, actitudes y manifestaciones de los sujetos dentro de los escenarios políticos, educativos, sociales, culturales, éticos, morales y religiosos. Para el desarrollo del diseño metodológico se tiene en cuenta que será un enfoque cualitativo de tipo descriptivo. Además, se utilizará la investigación-acción y que por consiguiente esta investigación se encamina a la IAP, es decir, a la investigación-acción participativa, como una manera autorreflexiva llevada a cabo por los propios participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de poder mejorar la racionalidad y la justicia en situaciones de las propias prácticas sociales educativas, con el objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que las acciones se llevan a cabo y a las reflexiones que permitan crear un número significativo de estrategias mediadas por las necesidades, haciendo uso de diversas tecnologías y metodologías de la creatividad. Características de la población. Si bien hay que resaltar que las instituciones educativas en Buenaventura son 41, ¿sí? Pero de manera intencional se tomó la institución educativa Teófilo Roberto de Buenaventura. Esta población es la población objeto y la cual será la básica primaria y los docentes que hayan tenido a su cargo o tengan a su cargo estudiantes en situación de discapacidad. Si bien en cuanto a las técnicas e instrumentos para la recolección de información, se utilizará la entrevista semiestructurada y el análisis documental. ¿Por qué? Porque la entrevista es la técnica con la cual como investigación pretende utilizar para obtener información de una manera oral y personalizada. La información se basa en torno a acontecimientos vividos y aspectos sujetos de la persona, tales como creencias, actitudes, opiniones, valores, relación de la situación que está estudiando, ¿sí? Y el análisis documental, porque durante el proceso de investigación y para el debido recolección de información es fundamental tenerlo claro, esos soportes escritos tanto por la comunidad como por las entidades que intervienen de manera directa e indirecta en este proceso. En cuanto a la técnica de instrumentos para el análisis de la información, tenemos dos. Primero, consiste en la recolección de datos cualitativos que se muestran a partir de entrevistas. Y segundo, tenemos la elaboración de una propuesta de intervención determinada por la interpretación de la información y las necesidades sentidas desde la comunidad de una población objeto de investigación, la cual puede estar guiada por un currículo flexible, un trabajo interdisciplinario que apoye procesos de los estudiantes según sus requerimientos físicos, cognitivos, sociales, emocionales y comportamentales, para de esa manera poder brindar un acompañamiento a los docentes al interior y fuera del aula pedagógica y educativa y poderlos orientarlos a la adquisición
de diferentes materiales de apoyo, herramientas, estrategias y metodologías y recursos desde la flexibilización curricular y la tecnología. Conclusiones. Primero, la discapacidad ha ido evolucionando a través de los años, a través de la historia. Se establecen diversos modelos con el propósito de ir integrando en su primer momento a estas personas y con el resultado anterior incluirlos socialmente en las dinámicas de la sociedad, entendiendo sus necesidades, sus particularidades e individualidades. Por ende, se ha buscado a través de todas las iniciativas antes mencionadas dejar que éstas convergen en un sistema de restricciones, los cuales discriminan y excluyen a las personas, como lo dice Barnett 2011. Esto ha llevado entonces a que de esta manera se logre a través de una educación desarrollar una vida de forma inclusiva por medio de lo que dice Barton, 1996, abordando la educación inclusiva y contextualizándola desde la perspectiva de las barreras que impiden a los alumnos poder aprender y participar dentro de los centros educativos. Pero además, en este contexto, toma relevancia lo que dice la flexibilización curricular, ya que a través de sus lineamientos contribuyen a que el sistema educativo imparta con equidad y enseñanza, permitiendo entonces poder comprender la diversidad en los ritmos, estilos de aprendizaje de los estudiantes, haciendo que la educación sea más incluyente y amplía los límites en cuanto a la enseñanza, pero también mostrando su relación cercana entre los campos del conocimiento, las áreas y el currículum. De ahí entonces la importancia de que este concepto, ya que atribuye a través de sus prácticas incluyentes, como lo manifiesta Arena y Sandoval, quienes manifiestan que el poder implementar las estrategias de transformación, recursos pedagógicos y didácticos acorde a los ritmos y estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y por último, esto evidencia la importancia de los recursos y las didácticas flexibles tales como el DUA, el PIAR, ¿sí? Los cuales a través de su implementación reconocen las características particulares de cada niño, niña, dentro de la institución educativa, puesto que permiten tener una visión o poder priorizar el qué el aprendizaje, el cómo el aprendizaje y el para qué el aprendizaje. Esta es la investigación que se está y se va a desarrollar en la institución educativa Teófilo Roberto Potas. Como lo dije, su objeto de investigación son los docentes que hayan tenido o tengan en sus aulas de clase estudiantes con situación de discapacidad, pero si bien esos docentes son de la básica primaria, dado que son 28 docentes, pues si bien la institución educativa cuenta con 120 docentes en general entre bachillerato y la básica primaria, pero pues en la primaria son solamente 28 y de esos 28 solamente se van a tomar los docentes que tengan en sus aulas o hayan tenido estudiantes con esta situación de discapacidad como pues muestra intencional. Muchas gracias, mi nombre es Darlene Lisset Viveros Alegría y esta es pues mi ponencia correspondiente al segundo avance del artículo, con nuestra asesora, la doctora María del Rosario. Muchas gracias.